Inicialmente vamos a hablar del aprovechamiento de la radiactividad, las aplicaciones y reacciones nucleares involucradas, por Pablo Quintero, Alejandro Naranjo y Daniel Sen. En términos de la tabla de contenido tenemos qué es la radiactividad, después vamos a hablar de las aplicaciones de esta y finalmente de las reacciones nucleares involucradas. ¿Qué es la radiactividad? Básicamente esta consiste en la emisión de energía por la desintegración de núcleos de átomos inestables. Los elementos radiactivos son uranio 235 y 238, torio 234 y 232, entre otros. En términos de las radiaciones ionizantes que produce la radioactividad está la alfa, beta y gamma. La alfa es un flujo positivo de partículas constituido por dos protones y dos neutrones. En la beta tenemos un flujo de electrones producido por la desintegración de neutrones en los núcleos radioactivos. Y en la gamma tenemos un flujo de ondas electromagnéticas de alta energía si proviene de la reestructuración de un núcleo o de mucha energía si proviene de la reestructuración de capas profundas del átomo por rayos X. Las aplicaciones de la radioactividad son la energía eléctrica, medicina e hidrología, entre muchas otras. Vamos a comenzar hablando de la obtención de la energía eléctrica. En el mundo, el 15% de la energía eléctrica se produce en centrales nucleares. La energía nuclear es la energía que está en el núcleo del átomo. Esta energía puede ser liberada al núcleo a través de dos formas, fusión y fisión nucleares. En la fusión nuclear, los núcleos de dos átomos se combinan o se fusionan entre sí para formar un núcleo más grande. En la fisión nuclear, el núcleo de un átomo se divide o se separa para formar núcleos más pequeños. En ambas reacciones, los átomos pierden una pequeña cantidad de masa que se convierte en una gran cantidad de energía. ¿Por qué usar la energía nuclear para la obtención de energía? Es una fuente energética que garantiza el abastecimiento eléctrico. Se emite una baja cantidad de gases de efecto invernadero y de contaminantes asociados al uso de combustibles fósiles y finalmente se produce energía eléctrica de forma constante y con precios predecibles. Segundo, vamos a hablar de la medicina. La medicina nuclear es el uso de sustancias radioactivas estables en el diagnóstico, el tratamiento, la investigación y la prevención de enfermedades. Algunos procedimientos son la radioterapia, el diagnóstico mediante radioisótopos y los radiotrazadores. Finalmente vamos a hablar de la hidrología. La hidrología isotópica es una técnica nuclear que utiliza isótopos estables y radioactivos existentes en el medio ambiente. Cada molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. No obstante, estos átomos no siempre son iguales. Unos isótopos son más ligeros y otros más pesados. Los científicos utilizan equipos analíticos de gran precisión para medir estas diferencias de peso en las muestras de agua. La hidrología nos permite estimar el origen geográfico del movimiento del agua, comprender la disponibilidad del agua y finalmente analizar la contaminación del agua. Ahora estudiemos los procesos que ocurren dentro del átomo cuando se lleva a cabo una reacción nuclear. Para esto nos vamos a enfocar en la reacción que se da dentro de los reactores nucleares que producen energía eléctrica, dado que esta es una de las fuentes más confiables y discutiblemente más limpias de electricidad. En primer lugar, un reactor nuclear está compuesto por tres elementos principales, los cuales en conjunto trabajarán para producir el calor, el cual capturaremos para hacer la electricidad. El primero de estos es el combustible. El combustible sobre el cual se basa el proceso de fisión nuclear dentro de un reactor puede ser tanto uranio 235 como 238 y usualmente viene presentado en varillas de 1 centímetro de diámetro. Estas se sumergen en el moderador, el segundo componente, el cual es un tanque de agua dentro del cual se sumerge el combustible utilizado para controlar y mesurar la velocidad con la cual se da la reacción nuclear. Por último, tenemos las varillas de control. El rol de las varillas de control es asegurar un flujo constante de energía y la forma en que funciona este elemento es que atrapa los excesos de neutrones que puedan poner en riesgo la estabilidad del reactor. Ahora, en cuanto a la descripción de la reacción, en primer lugar se va a activar el combustible. Para eso usamos materiales tales como California 235, cuyo decaimiento natural activará el combustible. Al verse activado, este combustible comenzará a liberar neutrones. Estos neutrones luego viajarán dentro del reactor a altas velocidades, buscando chocar con otros átomos de uranio. Estas colisiones liberarán aproximadamente un megaelectronvoltio de energía. Cada una de estas colisiones con los átomos de uranio liberarán nuevos neutrones, los cuales a su vez también irán a buscar nuevos átomos con los cuales chocar. Para controlar todo este proceso, el reactor es inundado. El agua quitará velocidad a los neutrones, ya que los obligará a chocar con nuevas moléculas de agua antes de alcanzar otro átomo. Para lograr un mayor control sobre los millones de reacciones, se insertan las varillas de control, cuyo trabajo es atrapar algunos de esos neutrones, de manera que a medida que insertamos las varillas, reduciremos el flujo de energía y a medida que sacamos las varillas, aumentaremos el flujo de energía. Finalmente presentamos las referencias.